Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el ex ministro de Finanzas, el economista Carlos de la Torre. Con él vamos a hablar sobre la proforma presupuestaria para el 2022, que tiene un recorte bastante considerable para el tema de la inversión pública y se habla de que posiblemente va a haber un crecimiento, pero yo lo veo bastante complicado, no sé, desde el punto de vista económico. El economista Carlos de la Torre lo hemos invitado para que nos hable de este tema. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan en esta mañana. Economista, bueno, hay recortes en educación, hay recorte en salud, hay recorte en la educación superior. Se habla de que en educación superior hay un recorte de cerca de 270 millones de dólares y por allí esta semana o la semana anterior la presidenta de la UNE nos hablaba de que en educación primaria y básica hay un recorte de cerca de 900 millones de dólares. ¿Cómo va a cumplir el gobierno con sus propuestas de campaña cuando en este momento se sigue recortando el presupuesto para el tema de educación y otras instituciones públicas? Bueno, efectivamente es así. En donde hay discusión sería en cuanto alcanza los recortes, pero definitivamente se están entregando muchos menos recursos para salud, educación, universidades y otros espacios que comprenden justamente la acción de un gobierno hacia el bienestar de la sociedad. Entonces hay que entender que más allá de los tecnicismos y de los argumentos o justificativos que pueda haber planteado el gobierno, las necesidades de los ecuatorianos siempre son crecientes. ¿Por qué? Simplemente porque la población crece, los estudiantes crecen, la atención médica de educación nunca ha sido suficiente y frente a esta realidad de una población que va incrementando esas necesidades, es evidente que se necesita más recursos y en este caso se ha operado exactamente en el sentido contrario. El gobierno ha dicho que va a seguir reduciendo el tamaño del Estado. Reducir el tamaño del Estado significa también entregar menos servicios. Le voy a contar algo que me pasó a mí justamente en estos 2 últimos meses. Yo compré un vehículo. Resulta que para hacer la transferencia de ese vehículo, para ponerlo a nombre mío, pasé 2 meses. Primero, no había sistema. Después de que no había sistema, se generaban multas. Y esas multas no eran culpa de uno, porque cuando yo voy a hacer ya la transferencia del dominio, ya había pagado todo, y luego me citaron para una fecha. Y después que voy a esa fecha, me dicen, no, porque no hay sistema, tiene que regresar. Voy después, me dicen, ahora hay una multa. Y así me tuvieron 2 meses, economista. Esto yo no sé si es que significa todo lo que quiere hacer el gobierno, que en poco tiempo tendremos servicios públicos de pésima calidad. Efectivamente, usted ya nos ha mencionado, Jaime, un caso particular de un deterioro notable de los servicios públicos, pero imaginémonos este deterioro llevado a los grandes espacios de salud, educación básica, secundaria y universitaria, que son espacios en los que estos servicios están orientados justamente al desarrollo de lo que es el talento humano, es decir, que los ecuatorianos estemos saludables, mejor educados desde una perspectiva de desarrollo de largo plazo. Si estos servicios se van al suelo, ¿qué es lo que estamos definiendo para el futuro de nuestro país? Es decir, estamos garantizando mantenernos como país, como sociedad, en un subdesarrollo prácticamente perpetuo. Eso es lo que nos están diciendo con este tipo de políticas que apuntan precisamente a desatender no solo los servicios públicos en general, sino los servicios públicos fundamentales que son la base del desarrollo de los pueblos. Economista, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Justamente tratando el tema de la proforma presupuestaria, conversábamos con nuestro invitado anterior, el sociólogo Salvador Quispe, asambleísta de Pachacutic, y hablábamos sobre esa reforma tributaria. Y uno de los puntos de la reforma tributaria era pues que
que se le cobre un impuesto, digamos que a la clase media, que es aquella que puede ganar más o menos aproximadamente unos $2.000, y el gobierno hablaba de que eso va a ser un aporte incluso para esa misma proforma presupuestaria, para esos ingresos fijos que tiene pues el gobierno, pero también habla de una reducción de impuestos a las grandes empresas. ¿Cómo usted ve esto en relación con esa proforma presupuestaria, ya que el gobierno manifiesta pues que el incremento del gasto que tiene el Estado fijo mensualmente es demasiado grande y definitivamente no hay recursos? Muy buenos días, Carla. Bueno, efectivamente usted acaba de mencionar una situación que podríamos decir de una forma hasta eufemísticamente paradójica, ¿no? Que por el un lado se aplica más impuestos a la clase media, pero en cambio se les libera de impuestos a los que más tienen. Pero esto nos lleva a otro grave problema de la concepción del manejo de la economía de este gobierno. Todo lo reduce al plano de lo fiscal. No hay recursos en la caja fiscal, entonces hay que alimentar a esta cuenta, en este caso con más impuestos. Pero no se ha entendido que lo fundamental es procurar la reactivación de una economía luego de que esta ya inició un deterioro sostenido desde el año 2018 y que con la pandemia se ha complicado todavía más. Entonces, acá la solución no va por el lado de los impuestos, la solución va por el lado de dar más recursos a los consumidores para que ellos puedan demandar. Porque veámosle desde la otra parte, desde el lado de la producción, lo que nosotros necesitamos es producir más, pero si las empresas no tienen a quién vender, evidentemente van a bajar sus niveles de producción y por el otro lado van a demandar menos trabajo, es decir, van a demandar menos empleo y por tanto lo que se genera es un círculo vicioso que termina complicando más a la economía. Y estas lógicas de quitarle recursos a quien puede consumir, primero con el incremento sostenido de los precios de los combustibles. Cada dólar adicional que pagamos por los combustibles o por el transporte es un dólar menos que podemos utilizar en consumir para darles a las empresas posibilidad de producir. Y ahora más con impuestos que se aplicarían a la clase media, que digamos en número no es mayoritaria, pero en términos de consumo es tremendamente importante en la economía. Lo que estamos es provocando justamente el efecto contrario a lo que se debería hacer para poder sacarle al país y reactivar la economía que está en una situación más que de crisis, podría decir de catástrofe. Pero entonces, ¿cuál sería la apreciación que debería dársele al gobierno? Porque si obviamente no le cobro impuestos a la clase media y le bajo a las grandes empresas, a los que más tienen, a las multinacionales, entonces ahí tengo un problema. Pero si también le subo los impuestos a estas empresas, y les digo que por tener más ingresos de pronto paguen un poco más, también tengo esa otra contraparte. ¿Cuál sería el equilibrio que tiene que tener el gobierno para poder de pronto estabilizar la economía? Porque de que la economía de una u otra forma incremente es muy complicado en estas fechas y por todo lo que hemos pasado, pero un poco estabilizar eso, porque el gobierno, como usted lo decía, es recortemos el presupuesto del Estado, sin contar que eso también me trae más desempleo, porque todas esas personas que trabajan en el gobierno lo que hacen es quedarse desempleadas y eso incrementa la tasa de desempleo. A ver, así el gobierno le regale dinero a las empresas, y de hecho Moreno ya lo hizo con la revisión tributaria. Esto no va a garantizar la reactivación de la economía ni que las empresas produzcan más. Pueden regalarle recursos, pero si las empresas no venden, no van a desarrollarse. ¿Qué es lo que genera la reactivación inclusive de la caja fiscal? Si es que se vende más, si es que se produce más, entonces se recauda más IVA y también se recauda más impuesto a la renta sin tener que subir ni un ápice a las tasas impositivas que existen. También viene otro dato a colación que es importante. Del total de las empresas legalmente constituidas en el Ecuador, más de un 80% son micro, pequeñas y medianas. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes empresas, las que tienen músculo financiero y que pueden sostener un incremento impositivo importante sin que esto les afecte su operación, son poquitas, son menos del 10%, quizás 10% de las empresas en este país, cuando todas las demás, las micro, pequeñas y medianas, podríamos decir que viven al día. Y encima más la tributaria que se está planteando en este momento, aplica
una contribución especial sobre el patrimonio. Pensemos no en las personas naturales, que evidentemente genera un problema en términos de liquidez, porque el disponer de un patrimonio importante no significa tener los recursos líquidos. En el caso de las empresas, ¿cuál es su patrimonio? Es su maquinaria, su planta en la que producen. En el caso de los agricultores y ganaderos, es el terreno en el que cultivan, el terreno en que tienen el ganado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está desde esta perspectiva es también afectando a las condiciones productivas de la economía cuando tiene que hacerse exactamente lo contrario. Es decir, no solo se está afectando el consumo, sino que también se está afectando a la capacidad de producción de quienes producen. Ojo, porque ahora también se presentan otros como grandes empresarios que en definitiva son grandes rentistas. Pues a esos hay que cobrarles más impuestos, pero en cambio hay que aliviarles a los que verdaderamente producen. Hace un impacto al tema del emprendimiento y de las microempresas, porque alguien que tiene un emprendimiento o una microempresa, si puede llegar a un tope de $2.000, de $1.800 es bastante, y encima que le reduzcan, que tenga más impuestos o que tenga que pagar más por adquirir este tipo de artículos que de una u otra forma lo que se hace es revender o aplicar para el emprendimiento, de una u otra forma también te causa un impacto. Efectivamente, y ahora vamos por otro espacio del que nada se habla, que es el tema del costo financiero. Las entidades bancarias siguen operando con unas tasas de interés casi de usura en una economía dolarizada. Entonces, el emprendimiento, la micro, pequeña, mediana empresa que no tiene músculo financiero y no tiene recursos propios para poder desarrollar sus actividades, requiere del crédito bancario a unos costos exorbitantes, lo que complica todavía más su situación. Mientras la gran empresa, los grandes grupos económicos pueden conseguir créditos a tasas bajísimas en el exterior. Entonces aquí hay una asimetría también dentro del espacio empresarial que en este caso, desgraciadamente, es potenciada en términos de las desigualdades con la ley que entiendo que ya va a ser promulgada en el registro oficial el día de hoy. Así que se está operando exactamente en el sentido contrario de lo que nos dice la técnica y desde lo que nos dice la simple lógica que se debe hacer frente a una economía en un estado de, como decía, ya no solo de crisis, sino de catástrofe como la que estamos viviendo en este momento. Economista, el gobierno sigue pensando en que aumentar la Reserva Monetaria Internacional es buen negocio y que de esa manera pues nos ven con buenos ojos desde afuera, pero casa adentro la situación es distinta. No hay reactivación económica, dinero que ingresa, el gobierno piensa en que la reserva hay que seguirla aumentando. Esos fondos de la Reserva Monetaria Internacional, ¿quién los puede usar? ¿Cuál es el beneficio que tiene el Ecuador? A ver, la explicación de cómo opera la reserva financiera reviste cierta complejidad, pero básicamente es un activo del Banco de Ecuador para atender pagos internacionales, pero que se respalda principalmente en los depósitos del sector público, tendiéndose el gobierno central, los GATS, la seguridad social y las empresas públicas, y también con recursos del sistema financiero público y privado. Entonces, un nivel elevado de reservas internacionales quiere decir que del otro lado hay importantísimos depósitos del gobierno y de la banca privada. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay recursos ociosos, escúchese bien, recursos ociosos tanto de la banca que no está entregando como crédito, como del propio gobierno que no está utilizando en cumplir sus compromisos internos. Eso es lo que significa un nivel elevado de reservas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se mantiene, y lo han anunciado como algo positivo, este nivel elevadísimo de reservas? Simplemente el gobierno está cumpliendo con un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, justamente para disponer de los recursos y con un margen adicional, es decir, con un colchón para atender, como decía, las reservas sirven para atender pagos internacionales públicos y privados. Con esto el gobierno está garantizando el pago de la deuda externa y principalmente frente al propio Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que significa este nivel elevadísimo de reservas. Correcto, pero necesitamos recursos
en la economía de Ecuador, no seguir aumentando solo la reserva. Está bien que se mantengan recursos en una reserva, pero también necesita que se le inyecte dinero a la economía del país. ¿Cómo reactivamos el trabajo? ¿Cómo reactivamos la economía? ¿Cómo hacemos tantas cosas que necesita el pueblo en este momento? Bueno, alternativas hay muchísimas, sino que desgraciadamente para que pueda aplicarse la técnica en materia económica, tiene que existir la voluntad política. Si no existe esta voluntad política, todo lo que la técnica nos plantea como alternativas efectivas y eficientes queda en nada. Entonces aquí también tenemos que entender cuál es la orientación política del manejo económico del gobierno, por qué apunta hacia estos otros objetivos, que es justamente atender pagos internacionales de deuda, primeramente porque muchos de los grupos económicos del Ecuador son los propios tenedores de deuda, entonces quieren asegurar su negocio a través de la deuda que tiene el Ecuador principalmente con bonos soberanos. Cambio con los organismos multilaterales, ellos nos han entregado recursos, pero a cambio de establecer ciertos condicionamientos al manejo de nuestra economía, pero estos condicionamientos terminan siendo favorables a los mismos grandes grupos económicos. Justamente eso estamos mirando en la ley tributaria que entraría en vigencia ya desde el día de hoy, en que se favorece notablemente a los grandes tenedores de capitales a costa de recuperar esos recursos afectando al bolsillo de la clase media. Entonces, todo este tipo de mecanismos les resulta conveniente a estos grandes, la relación que el Ecuador mantiene con los multilaterales encabezados por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el gobierno dice que no tiene recursos, pero si bien es cierto, en estos momentos, pues el petróleo creo que tuvo una caída, pero ha tenido una alza que llegó a $80 hasta hace unos días. Esos recursos no sé si entran al presupuesto que tiene cada año o va a otra cuenta esos recursos, que son recursos que de alguna manera no sé si se los pueda utilizar, economista. Usted como exministro, me gustaría que nos dé su criterio sobre esto. No, efectivamente son recursos que entran a la caja fiscal, no todo entra a la caja fiscal. ¿Por qué? Porque de cada dólar que se recibe por la exportación de petróleo hay que pagar a las petroleras extranjeras por extracción, hay que pagarle a Petroecuador por su también la extracción y todos los costos que tiene esta empresa, hay que pagar a los gas amazónicos porque por ley está establecido aquello, así que una parte queda en la caja fiscal, pero es importante entender que si sube el precio del petróleo entra más recursos en la caja fiscal. El problema es justamente cuando los presupuestos están mal hechos. Es tan malo cuando falta dinero que cuando sobra, porque no queda claro hacia dónde se dirigen los recursos adicionales que no estaban presupuestados. Y eso puede resultar asimismo en una afectación a los intereses del país cuando estos recursos terminan depositados en algún lugar y no son utilizados para cumplir los compromisos del día a día. Y eso es lo que estamos mirando en este mismo momento. Al 12 de noviembre de este año, la caja fiscal disponía de más de 2.300 millones líquidos depositados en el Banco Central, que es justamente lo que yo explicaba, que permite que las reservas internacionales sean tan altas. Entonces, son recursos que están ahí y que no están siendo utilizados, como decía, para el gasto en salud, en educación y en general en lo que se necesita para mejorar la vida de los ecuatorianos. Correcto. Economista, muchísimas gracias por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en Ecuador en Directo. Bueno, Jaime, Carla, como siempre, ha sido un gusto y quedo a las órdenes. Que tengan un buen día. Gracias al economista Carlos de la Torre, bueno, ahí exministro de Finanzas. Ahí están las expresiones del economista, bueno, en su apreciación respecto a esta reforma presupuestaria y también hacia esa reforma tributaria de ley, pues que está siendo analizada, que hay la posibilidad de que sea derogada y que en estos momentos hay que ponerle mucho énfasis y mucha atención, señores, porque se viene ya un nuevo año, que es pues ese 2022, donde aún tenemos una economía devastada y sobre todo pues
por la pandemia que nos chocó, que nos golpeó muchísimo, así que hay que ponerle mucha atención y todos estos gremios y todos estos sectores sé que están muy atentos, muy activos a qué pasa con esta situación, tanto de la reforma tributaria como de la proforma presupuestaria, con esa reducción que hay, que es bastante considerable, mi querido Jaime.